El estreno de Obsession en el bloque Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto el 5 de septiembre de 2025 produjo exactamente la reacción que Barker había anticipado y temido a partes iguales. La sala de proyección se convirtió en un experimento colectivo de vergüenza ajena, humor nervioso e incomodidad creciente. Los testimonios de los asistentes a esa primera proyección coinciden en que la experiencia de ver la película en grupo amplificaba su efecto de manera exponencial. La risa incómoda de alguien en la fila de atrás era simultáneamente un alivio y una perturbación, porque hacía visible que todos compartían la misma complicidad con ver. La cinta terminó como primera finalista del Premio del Pueblo en la categoría Midnight Madness, perdiendo el primer puesto por un margen mínimo en la votación del público presente. 2 días después, Focus Features había entrado en conversaciones exclusivas para adquirir los derechos de distribución mundial, excepto Francia, Nueva Zelanda y Rusia, por una suma que las primeras informaciones de Deadline cifraron en más de $15 millones y que Variety confirmó definitivamente en 14 millones, el mayor deal de adquisición de género en la historia de la TIFF. La campaña de marketing diseñada por Focus Features para el lanzamiento comercial del 15 de mayo de 2026 fue en sí misma un objeto de análisis. El equipo de distribución comprendió que la película poseía un activo que el presupuesto de producción nunca hubiera podido comprar: una textura de terror que era inmediatamente compartible en redes sociales. La decisión más arriesgada y más recompensada fue crear un sitio web funcional para el One Wish Willow, el objeto ficticio de la película, que prometía conceder un deseo y generó una oleada de participación orgánica en TikTok e Instagram antes del estreno. Una campaña de experiencia inmersiva incluyó vallas publicitarias en Los Ángeles y Nueva York, firmadas por Nikki, declarando su amor por ver, con un número de teléfono real al que los curiosos podían enviar mensajes. Esta operación de marketing transmedia, diseñar para textos que extendían el universo ficcional al espacio real, fue coherente con la formación de Barker en plataformas digitales. Crear contenido que se comporta como contenido orgánico, no como publicidad. El debut en taquilla del 15 de mayo superó todas las proyecciones de la industria. Obsession recaudó $17,2 millones en su primer fin de semana doméstico, desde 2.615 salas, casi el doble de lo que los analistas habían pronosticado, con una apertura de 2,6 millones en pases previos del jueves por la noche. Para una película realizada con $750.000 de presupuesto efectivo, el primer fin de semana ya representaba un retorno sobre la inversión de casi 20 veces el coste de producción. El Cinema Score obtenido fue A-, la misma calificación que Get Out, de Jordan Peele en 2017, lo cual no era solo un dato estadístico, sino una señal cualitativa. Significaba que los espectadores que la vieron estaban recomendándola activamente. Ese mecanismo de recomendación, el boca a boca multiplicado por las redes sociales, de una audiencia donde el 75% tenía entre 18 y 25 años, fue lo que convirtió el primer fin de semana en el preludio de algo históricamente inusual. Lo que ocurrió en el segundo fin de semana de Obsession, entre el 23 y el 25 de mayo de 2026, fue un evento estadístico que la industria cinematográfica no había registrado en el género de horror de distribución amplia. La película recaudó $23,9 millones domésticos, lo que representaba un incremento del 39% respecto a su primer fin de semana. Las películas de horror no crecen en su segunda semana. Can, a veces moderadamente y a veces en desplome. Pero el modelo de negocio del género está construido sobre la premisa de que el horror funciona con urgencia. El espectador siente que tiene que verla pronto antes de que los sustos sean spoileados. Y esa urgencia se agota después del primer fin de semana. Que Obsession invirtiera ese modelo no fue solo sorprendente, sino sin precedente en el género. Jason Blum, productor ejecutivo de la película y arquitecto de algunos de los modelos de negocio más exitosos del horror contemporáneo,
lo declaró públicamente en términos inequívocos. Obsesión es la única película de horror de distribución amplia registrada que crece en su segunda semana a esta escala. Esto no ocurre en el horror. El contexto histórico del logro de taquilla de Obsesión es necesario para calibrar su alcance. El artículo que Collider publicó sobre el fenómeno comparó el crecimiento de segunda semana de la película con el de Borat en 2006, que aumentó un 7%, un caso que ya era considerado extraordinario. Un crítico en Rotten Tomatoes fue más lejos. Describió Obsesión como la primera película desde Shrek en ganar más en taquilla en su segunda semana que en la primera, en referencia a la saga animada de DreamWorks, cuya longevidad en cartelera es el modelo más citado de persistencia taquillaria en el cine de las últimas décadas. Que un horror sobrenatural de micro-budget entrara en esa conversación no era solo un hito contable, sino la evidencia de que algo en la relación entre la película y su audiencia operaba de manera radicalmente diferente a los modelos establecidos. La película también fue número 1 en salas norteamericanas 4 días consecutivos entre semana. Lunes, 2,9 millones. Martes, 3,6. Miércoles, 3,2. Jueves, 3,3. Antes de que el lanzamiento de El Mandaloriano y Grogu reclamara el primer puesto el fin de semana del 23 de mayo. El fenómeno de la segunda semana tiene una explicación multifactorial, que los analistas comenzaron a diseccionar casi de inmediato. El primero y más obvio es la demografía. Con 3/4 partes de la audiencia entre 18 y 25 años, Obsession tenía una base de espectadores que no solo ve películas, sino que las convierte en eventos de conversación en plataformas como TikTok e Instagram. Las reacciones filmadas, los análisis de teoría sobre el significado del final, los memes sobre la frase ¿qué tiene de malo estar conmigo?, proliferaron durante la primera semana y actuaron como publicidad orgánica que ninguna campaña de marketing podría haber comprado. El segundo factor fue la experiencia de sala. Obsession es una película que funciona de manera diferente en grupo que en solitario. Y esa diferencia, la risa compartida, el grito colectivo, la vergüenza ajena amplificada por la presencia de otros cuerpos, generó un incentivo genuino para llevar amigos que no la habían visto todavía. Jason Blum articuló esa lectura generacional. Hay una nueva generación de espectadores que está declarando un gusto muy específico por las películas de horror, que es bastante de izquierda. Hay mucha preocupación sobre el cine en sala, y este es un área de crecimiento genuinamente nueva. En su segunda semana, Obsession también se convirtió en número 1 en la taquilla doméstica durante los días entre semana, una hazaña poco común para cualquier película y virtualmente sin precedente para un horror de bajo presupuesto. La explicación que los analistas ofrecen es que la película generó el tipo de urgencia compartida que habitualmente solo se asocia con los grandes estrenos de franquicia. La sensación de que había que verla antes de que todos los spoilers circularan libremente por Internet. Esa sensación de urgencia cultural, retroalimentada por las redes sociales, prolongó el ciclo de vida comercial de la película más allá de los límites convencionales del género. A finales del segundo fin de semana, la recaudación doméstica acumulada de Obsession había superado los $68 millones, un número que, frente a los $750 mil de costo de producción, producía un ratio de retorno sobre inversión que The Hollywood Reporter describió como una revelación de proporciones épicas. La actuación de Inde Navarrete como Nikki es, según el consenso prácticamente unánime de la crítica especializada, la razón principal por la que Obsession trasciende el género al que pertenece y se convierte en una experiencia de densidad humana insólita para el horror sobrenatural. La actriz de 25 años, nacida en Tucson y conocida hasta entonces por su participación en la serie Superman y Lois, construyó el papel desde la premisa técnica más exigente posible: interpretar simultáneamente a dos personas radicalmente distintas que habitan el mismo cuerpo, usando únicamente el cuerpo como instrumento de distinción. El resultado es lo que Variety describió en mayo de 2026 como una actuación que debería ser recordada en la temporada de premios, y que la crítica de In Review Online catalogó como una actuación de alto voltaje, con un dominio extraordinario de sus extremidades y movimientos casi kabuki. El proceso de audición fue largo.
Barker auditó a numerosas actrices buscando a alguien capaz de equilibrar lo loca con lo aterrador. Y cuando Navarrete entró, el director declaró que simplemente lo clavó. Lo que hace técnicamente singular la interpretación de Navarrete es que no hay discontinuidad visible entre los dos estados del personaje. La Nikki poseída y la Nikki real no son dos actuaciones superpuestas, sino un continuo donde la permutación entre una y otra es tan fluida que el espectador nunca puede estar completamente seguro de cuál está viendo. Barker y Johnston declararon en entrevistas posteriores al estreno que incluso en el set les resultaba perturbador. Me genuinamente asustó, admitió el director durante la gira de prensa. La fisicidad del trabajo, los cambios de postura, la modulación extrema de la voz, los instantes en que la conciencia real de Nikki emerge como un destello antes de ser aplastada de vuelta, requirieron de Navarrete una preparación corporal que varias reseñas compararon favorablemente con el trabajo de Naomi Scott en Smile 2 y con las actuaciones más físicamente exigentes del horror reciente. Que una actriz prácticamente desconocida para el gran público pudiera sostener ese nivel de virtuosismo durante 109 minutos en 20 días de rodaje dice tanto del talento de Navarrete como del instinto de casting de Barker. Michael Johnston, por su parte, construye a Ver desde un registro opuesto al de Navarrete. Mientras ella evita la explosividad y la discontinuidad, él trabaja en el registro de la compresión y la negación. Su Ver es alguien que parece constantemente a punto de comprender lo que está ocurriendo, pero que sistemáticamente elige no hacerlo. Y Johnston encarna ese mecanismo con una economía gestual que nunca resulta simplista. In Review Online lo describió como tan ansioso que siempre parece húmedo y asustado de su propia sombra. Una imagen que captura con precisión la textura física de la actuación. El momento de ¿qué tiene de malo estar conmigo?, que el análisis crítico ha identificado como el instante más revelador de toda la película, funciona únicamente porque Johnston lo entrega sin énfasis, sin el subrayado de quien sabe que acaba de decir algo devastador. Lo dice como alguien completamente sincero en su incomprensión, lo cual es exactamente lo que lo hace insoportable. El trabajo de la actriz, Megan Lawless, como Sarah, mereció menos atención crítica que el de sus compañeros principales, lo cual es en cierta manera injusto. El personaje es, en términos dramáticos, el más difícil de sostener, porque su función es ser ignorada. Sarah ve, sabe, advierte, y es sistemáticamente neutralizada por la dinámica entre Ver y Nikki. Lawless, conocida anteriormente por The Hate You Give, construye ese rol de testigo impotente, con una contención que tiene el mérito de no competir por atención, sino de generar, mediante la acumulación de pequeños momentos de alarma no escuchada, una de las tensiones más genuinas de la película. Su destino, que Barker ha preservado del spoiler deliberadamente, es narrado parcialmente por la crítica como uno de los momentos más oscuros del tercer acto. La consecuencia de ser la persona en la habitación que dice la verdad cuando nadie quiere oírla. El espacio donde se rodó Obsession merece una consideración separada como elemento dramatúrgico. La casa de Ver en Burbank, California, fue encontrada, seleccionada y reacondicionada por la diseñadora de producción Vivian Gray, para funcionar como un espacio que pudiera transformarse gradualmente sin perder su identidad reconocible. Gray tomó decisiones precisas sobre la distribución de los objetos personales de Ver, su colección de discos, sus instrumentos, los libros en los estantes, para construir el retrato de alguien que vive solo y lleva tiempo así, sin que ese vivir solo sea lectura inmediata de fracaso, sino de elección provisional. La casa tiene el aspecto de alguien que todavía cree que la vida correcta está por empezar. A medida que la ocupación de Nikki poseída se asienta, Gray y Barker fueron modificando sutilmente esa geografía doméstica. Objetos desplazados, nueva disposición de los muebles, una iluminación que comenzó a favorecer las esquinas antes neutras. La casa se convierte en un organismo que registra el daño antes de que los personajes lo verbalicen. La tienda de música donde trabajan Ver y Nikki, Castles Music en San Fernando, fue también un lugar real, no una construcción de estudio. Barker eligió un local no solo por razones presupuestarias, sino por un detalle biográfico-cultural que le pareció irresistible. Castles Music
había aparecido en Wayne's World, la película de 1992 de Mike Myers y Dana Carvey, cuya escena más famosa transcurre precisamente en una tienda de instrumentos. Que Barry y Mickey trabajen en el mismo espacio donde Wayne Campbell tocó las primeras notas de Bohemian Rhapsody añade una capa de melancólica ironía pop al universo de la película. Los sueños de grandeza que el lugar evoca, la promesa de que el talento y el deseo eventualmente serán recompensados, están exactamente en el centro de la ilusión que destruye a Bear. La tienda cerró definitivamente un año después del rodaje, lo cual Barker describió como profundamente perturbador cuando se enteró. El proceso de casting tuvo una dimensión que raramente se discute en el contexto de las producciones de bajo presupuesto: la química entre los actores. Antes de confirmar a Johnston en el papel de Bear, Barker organizó una Chemistry Read, una lectura de prueba de escenas entre los posibles protagonistas, entre Johnston y Navarrete, que ya había sido seleccionada. La decisión fue inusual dado el presupuesto y el calendario. En producciones de $1 millón y 20 días de rodaje, la preproducción tiende a simplificarse al máximo. Que Barker insistiera en ese paso habla de la claridad que tenía sobre la naturaleza del proyecto. Una película donde toda la arquitectura dramática descansa sobre la credibilidad de la relación entre dos personas. No puede permitirse un casting de conveniencia. La lectura de química confirmó que Johnston y Navarrete tenían lo que Barker buscaba: una familiaridad gestual que podía leerse como amistad de toda la vida y una tensión latente que podía leerse como deseo no declarado. Cooper Tomlinson, el colaborador de larga data de Barker en el canal That's a Bad Idea, aporta en personaje de Ian una cualidad que ningún actor externo al universo creativo del director hubiera podido proveer: la familiaridad orgánica con el lenguaje de Barker, con su sentido del ritmo cómico, con la frontera exacta entre la risa incómoda y el malestar genuino. Ian es el personaje con mayor carga de comedia de la película, y Tomlinson la maneja con la precisión de alguien que lleva años construyendo gags con el director. Pero Tomlinson también tiene que cargar con las escenas donde Ian advierte a Bear de manera explícita sobre lo que está ocurriendo con Nicky. Y ahí el registro cómico cede paso a algo más grave. La transición entre los dos registros, de la broma a la advertencia seria, es quizás la actuación de personaje más sofisticada de la película, precisamente porque requiere que el espectador tome en serio a alguien que hasta ese momento ha funcionado principalmente como alivio cómico. El año 2026 ha comenzado a definir sus contornos estéticos con la misma lógica perturbadora que suele caracterizar a los periodos de transición cultural. La industria del entretenimiento, sacudida aún por las consecuencias del doble paro sindical de guionistas y actores de 2023, busca nuevas voces que le devuelvan la confianza en la originalidad. En ese contexto de incertidumbre y aperturas simultáneas, emerge Obsession, una película de horror sobrenatural que no pretende revolucionar el género, pero termina haciéndolo de todas formas, precisamente porque su mirada nace de un lugar genuino, la experiencia de un creador joven criado en Internet, que lleva el lenguaje del humor oscuro y la incomodidad social directo al corazón del cine de terror. El momento histórico en que Obsession fue concebida es inseparable de su textura emocional, porque el miedo que propone no es un miedo abstracto ni mitológico, sino uno perfectamente reconocible, nacido de las patologías contemporáneas de la masculinidad y el deseo. La primera mitad de la década de 2020 consolidó en la cultura popular anglófona un conjunto de debates que habían estado fraguándose desde al menos 2014. El surgimiento visible de la subcultura incel, la proliferación de vocabulario como zona de amigos, nice guy, o la tristemente célebre figura del hombre que realmente valora a las mujeres y, sin embargo, siente que el mundo le debe una relación. La tragedia de Isla Vista en 2014 y la figura de Elliot Rodger
se convirtieron en referentes sombríos de todo este imaginario, que continúa expandiéndose a través de foros como Reddit y 4chan, hasta infiltrar el discurso cotidiano. Para cuando Barker comienza a desarrollar Obsession en 2023 y 2024, esta conversación ya es parte del tejido cultural. Aparece en series de televisión, en ensayos académicos, en memes virales. Lo que Barker logra es tomar esa tensión social y traducirla al idioma del horror, sin didactismo, sin carteles morales, con la precisión de quien ha vivido en esas aguas digitales y las conoce desde adentro. El panorama político occidental, durante los años de gestación del proyecto, marcado por una polarización creciente en torno al género, los movimientos de derechos de las mujeres y las reacciones masculinistas contra ellos, no podía dejar de impregnarse en una historia sobre un hombre que literalmente reconfigura la voluntad de una mujer para que lo ame. Barker no toma partido en términos panfletarios, pero tampoco pretende neutralidad. La película está construida de manera que el espectador empatice con Ver durante los primeros actos para después sentir la vergüenza de haber normalizado sus elecciones. Es un mecanismo dramático de naturaleza política, aunque se manifieste en el registro de la experiencia visceral. La pregunta que la película instala: ¿cuánto tiempo tardamos en reconocer la violencia cuando el victimario es simpático? No es cinematográfica, sino civilizatoria. En términos filosóficos, el proyecto toca una preocupación que recorre la filosofía occidental desde Kant hasta los debates contemporáneos sobre autonomía. La inviolabilidad de la voluntad individual como fundamento de la dignidad humana. Que el mecanismo de la pesadilla sea un deseo, el acto más íntimo de la conciencia, transforma Obsesión en algo más que un relato de horror sobrenatural. El One Wish Willow funciona como un axioma filosófico materializado. Si pudieras borrar el libre albedrío de otra persona, ¿lo harías? ¿Y si lo hicieras sin saberlo del todo, engañado por tu propio deseo? Barker sitúa al espectador en esa zona de incomodidad epistémica, donde la complicidad con el protagonista se vuelve insostenible. Y esa incomodidad es precisamente el núcleo de la experiencia que propone. Antes de Obsesión, Curry Barker era conocido principalmente en los círculos de YouTube de habla inglesa como la mitad de un dúo de sketches llamado That's a Bad Idea, que había acumulado más de 1,1 millones de suscriptores gracias a un humor absurdo y perturbador que mezclaba situaciones cotidianas con irrupciones de violencia o terror. Nacido en Mobile, Alabama, Barker tenía 26 años al estrenar su ópera prima en Toronto. Antes de Obsesión, había realizado Milk y Serial, un found footage de microbudget, literalmente rodado con $800, que siguió a un dúo de pranksters de YouTube con resultados suficientemente perturbadores como para llamar la atención de la industria. La película apareció en la lista de mejores films de horror de 2024 elaborada por Variety, junto a títulos como The Substance y El Nosferatu de Robert Eggers, lo cual era señal inequívoca de que algo genuino estaba ocurriendo. El camino que lleva a Barker a las salas comerciales es uno de esos trayectos que la industria del cine contemporáneo solo puede producir en la era post-YouTube. En 2023 subió a su canal un cortometraje de horror llamado The Chair, de factura sencilla, pero con una capacidad poco común para generar incomodidad sostenida. James Harris, productor de T-Shop Productions, vio el corto y contactó a Barker con la intención de desarrollarlo como largo. Barker declinó la oferta y, en cambio, le presentó la idea de Obsession, una historia diferente, más ambiciosa conceptualmente, que llevaba ya tiempo gestándose en su cabeza. La propuesta fue suficientemente convincente. Harris accedió y el proyecto consiguió una oferta de $1 millón a través de William Morris Endeavor, la agencia que firmó a Barker después de ver The Chair, para realizar el debut teatral. Fue un presupuesto que Barker defendería con orgullo a lo largo de toda la campaña de prensa. Cuando hicimos Obsession, no teníamos idea de lo que iba a pasar. En cuanto a las influencias que nutren el imaginario de Obsession, sería un error reducirlas a un catálogo de referencias de género. Barker es, antes que nada, un narrador formado en el stand-up y el sketch, y su comprensión del ritmo cómico,
la exactitud quirúrgica del remate, la pausa que precede al golpe, se transpone directamente a la construcción del terror. Lo que el horror llama el jumpscare es, en estructura, la misma mecánica que la punchline, un momento de expectativa acumulada que se resuelve en una dirección inesperada. Barker ha reconocido la deuda con Jordan Peele. Jordan Peele, Ari Aster, Zach Cregger, esas personas no están en sus propias películas, solo son directores. Pero la raíz es más antigua. El horror de la vergüenza ajena. Ese sufrimiento vicario que genera la comedia de situación. Es la base afectiva de Obsession. La película funciona porque primero nos hace reír nerviosamente y solo entonces nos hace sangrar. La tradición literaria que Obsesión convoca es bien precisa. La narrativa del mono de pata de W. W. Jacobs, publicada en 1902. Es el artefacto narrativo fundador del subgénero del deseo maldito. La historia original es un cuento de terror victoriano, que mezcla el orientalismo, entonces de moda, con una visión puritana del deseo como fuente de desgracia. Barker lo admite sin ambigüedad. La chispa inicial fue ver un episodio de Los Simpson, el Treehouse of Horror 2 de 1991, donde Bart obtiene una pata de mono y desencadena el caos. De esa fuente aparentemente trivial nació una película que tiene más en común con el cine de Ari Aster que con el horror de consumo. La inspiración también reconoce deudas con Misery, de Stephen King, adaptada por Rob Reiner en 1990, cuya idea central de alguien que ama con tanta intensidad que quiere literalmente consumir al objeto de su obsesión, resonó profundamente en Barker mientras desarrollaba el guión. La recepción inicial de la idea dentro del entorno profesional fue, según testimonian los productores, de entusiasmo cauteloso. La premisa de Obsesión es deceptivamente simple. Puede sonar a película de serie B de los años 80, al tipo de cinta que se vendía directo a video con carátulas de neón y taglines altisonantes. El desafío para Barker fue convencer a sus colaboradores de que había una capa de seriedad filosófica debajo de la superficie del entretenimiento genérico. Que Jason Blum, el productor de Get Out, Paranormal Activity y Hereditary, quizás el hombre con más olfato del horror contemporáneo, se sumara al proyecto como productor ejecutivo en diciembre de 2025, después del estreno en Toronto, fue el sello de legitimidad que confirmó que el proyecto resonaba en los estratos más altos del negocio. El consenso entre quienes lo vieron antes del lanzamiento comercial era unánime en un punto: que la ópera prima de un comediógrafo de YouTube había conseguido algo que muchos veteranos del género nunca logran. El guión de Obsesión tardó más de 8 meses en completarse, un periodo largo para un proyecto de microbudget que podría haberse rodado con un primer borrador. Ese tiempo de cocción refleja la atención que Barker prestó a la arquitectura del modelo dramático elegido. No la historia del objeto maldito per se, sino la historia de un personaje tan perfectamente construido en su autoengaño que la maldición del objeto resulta casi redundante. La película adopta una estructura de tragedia clásica de 5 fases que se despliega dentro de los límites del thriller de terror doméstico: exposición del deseo, cumplimiento del deseo, disfrute perturbado, escalada catastrófica y resolución sin redención. Barker no inventa esa arquitectura. Aristóteles ya la conocía y Jacobs ya la exploró, pero la ejecuta con una economía narrativa que se niega a conceder pausas para la autocomplacencia del espectador. Los 109 minutos de duración están calibrados para que no haya ni un solo fotograma de respiro genuino. La elección del modelo dramático tiene consecuencias estilísticas precisas. Barker construye la película como una cámara de compresión progresiva. El espacio se va reduciendo, los personajes secundarios van siendo eliminados o marginados, los diálogos se vuelven más cortos y más cargados. La dramaturgia opera por sustracción, no por adición. En las películas de horror tradicionales, la escalada del terror suele ocurrir en el plano de lo sobrenatural. El monstruo se hace más grande, más poderoso, más visible.
En Obsesión, la escalada ocurre en el plano de lo íntimo. Nikki no se convierte en algo más monstruoso con el paso del tiempo, sino en algo más desesperado, más atrapado, más humano en su sufrimiento. Eso es lo que hace que el horror sea insoportable de una manera diferente a lo habitual. La cronología interna de Obsesión es deliberadamente vaga en su anclaje temporal, aunque ocurre en el presente contemporáneo. No hay fechas explícitas, no hay referencias a eventos históricos, no hay marcadores que sitúen la acción más allá de ahora. Esta elección tiene una función precisa. La pesadilla de Bear no debe parecer un accidente del pasado ni una advertencia para el futuro, sino algo que está ocurriendo en este momento, en esta ciudad, en este tipo de relación laboral y de amistad que cualquier espectador puede reconocer. El tiempo diegético se extiende aparentemente a lo largo de varias semanas, quizás un mes, aunque la compresión del montaje sugiere a veces que el proceso de desintegración de Bear se acelera hasta volverse casi instantáneo. Esa ambigüedad temporal es un efecto calculado. El horror de la obsesión no sigue un calendario lógico. El trabajo con el tiempo cinematográfico incluye un uso notable del fuera de campo como operador narrativo. Algunas de las escenas más perturbadoras de Obsession no ocurren ante la cámara. Se los imaginamos a partir de reacciones de personajes secundarios, de ruidos que llegan desde otra habitación, de la cara de Bear cuando regresa de un lugar donde ha estado Nikki. Barker aprendió en YouTube que la sugestión es más poderosa que la mostración, porque con $800 de presupuesto no queda otra opción, y trasladó esa economía visual a un proyecto con $1 millón sin renunciar a la disciplina que impuso la escasez. El tiempo que no se muestra en Obsession es tan narrativamente activo como el que sí aparece en pantalla. El sistema de conflictos de Obsession opera en 3 capas simultáneas que Barker mantiene en tensión sin permitir que ninguna aplaste a las otras. El primer nivel es el conflicto externo entre Bear y la versión poseída de Nikki. Un conflicto que tiene la forma del thriller de supervivencia clásico, con sus persecuciones, sus revelaciones y su conteo de víctimas. El segundo nivel es el conflicto interno de Bear consigo mismo. Su incapacidad para reconocer lo que ha hecho, su tendencia a racionalizar el daño que causa, su preferencia por la versión fabricada de Nikki sobre la versión real. El tercer nivel, y el más perturbador, es el conflicto entre la Nikki real, cuya conciencia persiste atrapada dentro de su propio cuerpo, y la entidad que la controla. Esta capa es la que eleva la película por encima de sus precursores del género. No hay un solo monstruo en Obsession. Hay 2 tragedias simultáneas que solo pueden resolverse destruyendo a uno de sus protagonistas. La evolución de los conflictos sigue una curva de inversión gradual. En el primer acto, Bear parece la víctima de su propia timidez y del universo que no lo corresponde. En el segundo acto, cuando el deseo se cumple, pasa brevemente por la posición del triunfador. En el tercer acto, el más largo y el más brutal, la inversión se completa. Bear es el victimario, aunque no lo sepa, y Nikki es la víctima, aunque parezca el agente activo del terror. Esta operación de inversión es el mecanismo central de la película, y Barker la ejecuta con una frialdad analítica que contrasta con la temperatura emocional de las actuaciones. El conflicto no se resuelve, se desploma, que no es lo mismo. La estructura de Obsession contiene al menos 2 momentos que funcionan como trampas narrativas de precisión. El primero ocurre en el clímax del segundo acto, cuando Bear comienza a disfrutar genuinamente de la tensión obsesiva de Nikki y el espectador, que ha compartido su punto de vista durante toda la película, se encuentra a sí mismo también tentado de encontrar algo hermoso en ese amor desmesurado. Es el momento más peligroso de la película, y Barker lo sabe, porque expone la complicidad tácita del deseo romántico con la fantasía del control. La segunda trampa ocurre cuando la Nikki real emerge por primera vez y le suplica a Bear que la mate para poner fin a su tormento. La respuesta de Bear: ¿qué tiene de malo estar conmigo? Es el momento más devastadoramente honesto del guión, porque no es una respuesta de monstruo,
sino de alguien perfectamente ordinario, que simplemente nunca aprendió a colocar el bienestar del otro por encima del propio deseo. El final de Obsession no ofrece catarsis, lo cual es a la vez su mayor fortaleza y la fuente de la única polémica genuina que ha generado entre la crítica. Bear no se redime, no se sacrifica, no crece moralmente a través del sufrimiento. Las muertes que su deseo ha causado, secundarios incluidos, no producen en él una transformación. Lo que ocurre al final es una especie de implosión silenciosa. El mundo de Bear colapsa, pero Bear sigue en pie, vagamente consciente de lo que ha hecho, sin recursos internos para procesarlo. Barker ha insistido en que esa elección es deliberada y filosóficamente consistente. Una historia sobre el narcisismo no puede terminar con el narcisista recibiendo la iluminación que no se ha ganado. El cierre semántico de la película no viene del arco del protagonista, sino del destino de Nikki, que es donde siempre estuvo el verdadero sujeto de la historia. La composición del guión incluye referencias que Barker sembró conscientemente como señales de autopercepción genérica. En un momento, Bear menciona Wishmaster, el film de 1997 protagonizado por un genio perverso que concede deseos literales con resultados catastróficos. Y la referencia no es solo un guiño cinéfilo, sino una delimitación del territorio. Barker sabe en qué tradición se inscribe y elige cuándo honrarla y cuándo subvertirla. Hay escenas que podrían haber existido en aquella película de serie B de los 90, pero que en Obsession adquieren una carga filosófica que ningún Wishmaster hubiera podido sostener. Según declaraciones del equipo durante el proceso de postproducción, una escena donde un personaje recibe una paliza fue recortada de 6 o 7 golpes a una versión más breve para evitar la calificación NC-17 de la MPA. Un detalle que dice mucho sobre la disposición original de Barker a llevar la violencia del cuerpo hasta sus límites más incómodos. Las escenas no rodadas, o al menos no incluidas en el montaje final, incluyen un final alternativo cuya naturaleza exacta Barker ha esquivado en entrevistas, pero que, según él, iba en una dirección completamente diferente para Bear. Es tentador imaginar que ese final alternativo concedía algún tipo de redención que el director juzgó deshonesta. También se sabe que la película fue rodada en apenas 20 días, un cronograma que implica una claridad premeditada sobre cada decisión, lo cual vuelve especialmente significativa la escena recortada por la MPA. Si Barker la filmó en ese margen tan ajustado, era porque era esencial para su visión. La versión que llegó a los cines es, según el propio director, la historia que quería contar, pero la posibilidad de un montaje más oscuro, más violento y sin compromisos con las restricciones de calificación sigue existiendo como un fantasma en el margen de la película que conocemos. El personaje de Bear es uno de los protagonistas de horror más cuidadosamente construidos del cine reciente, precisamente porque Barker resistió la tentación, poderosa, dada su historia como actor en sus propios cortometrajes, de interpretarlo él mismo. La decisión de ceder el papel a Michael Johnston fue, según el director, parte de una estrategia de autopresentación calculada. Jordan Peele, Ari Aster, Zach Cregger, esas personas no aparecen en sus películas, solo son directores. Quería presentarme a la industria como, miren, soy un director. Bear necesitaba ser habitado por alguien capaz de generar simpatía sin esfuerzo aparente, capaz de hacer que la audiencia tome su partido durante los primeros 40 minutos sin que esa alianza resulte forzada. Johnston, conocido principalmente por su trabajo en la serie Slash, construye al personaje desde una timidez que es simultáneamente ternura y fragilidad de ego, un equilibrio que solo los actores con instinto para la dualidad pueden mantener. El nombre completo del personaje, Baron Bear Bailey, ya contiene un arquetipo en tensión con su apodo. Baron evoca distinción, jerarquía, una herencia nobiliaria que el personaje no puede sostener en el mundo real. Bear lo reduce a una imagen de docilidad animal,
algo grande y aparentemente inofensivo que, sin embargo, puede volverse peligroso si se lo acorrala. Esa tensión entre el nombre completo y el apodo es la tensión de toda la película. La distancia entre lo que Bear cree ser, un hombre sensible que merece ser amado, y lo que sus acciones revelan que es. Barker ha construido un personaje cuya función dramática central es ser un espejo deformante. Cuanto más se parece a nosotros, más incómodos nos sentimos cuando vemos lo que hace. Las contradicciones internas de Bear son el motor de la película. Es genuinamente tímido, pero también genuinamente convencido de que merece a Nikki. Es capaz de cuidado genuino, se preocupa por su amigo Ian, es leal a sus compañeros de trabajo. Pero esa capacidad de cuidado se apaga completamente cuando entra en conflicto con su deseo romántico. Es consciente, en algún nivel, de que algo está profundamente mal con Nikki después del deseo, pero construye activamente una narrativa que le permite no actuar sobre esa conciencia. Psicológicamente, Bear opera mediante lo que los terapeutas llaman disonancia cognitiva mantenida. Sabe y simultáneamente no sabe. Ve y simultáneamente no ve. Y esa doble conciencia es más aterradora que cualquier monstruo exterior porque es perfectamente reconocible en la vida cotidiana. La función del antagonista en obsesión es radicalmente diferente a la que esa palabra evoca en el contexto del horror tradicional. No hay un villano con rostro. La entidad que posee a Nikki no tiene nombre, motivaciones inteligibles ni agenda propia más allá de la ejecución mecánica del deseo formulado. En este sentido, el antagonista sobrenatural de obsesión es más una ley de la física que un personaje. La naturaleza del deseo formulado, que me ame más que a nadie en el mundo, determina su forma de manifestarse con la lógica implacable de una ecuación mal planteada. Pero en el plano filosófico, el verdadero antagonista de la película es el deseo no examinado de Bear, el conjunto de certezas culturalmente aprendidas que le hacen creer que una mujer está obligada a corresponderle si él se porta suficientemente bien con ella. Los personajes secundarios de obsesión, Ian, Cooper Tomlinson, Sarah, Megan Lawless y Carter, Andy Richter, no son decorativos. Cada uno cumple una función temática precisa. Ian, amigo íntimo de Bear e interpretado por el colaborador habitual de Barker, es el personaje que más explícitamente verbaliza las señales de alarma que Bear ignora. Su presencia dramatiza la diferencia entre lo que Bear podría saber si decidiera escuchar y lo que elige ignorar. La inclusión de Tomlinson, quien había aparecido en los proyectos de YouTube de Barker, es también un gesto de lealtad autoral. Barker construye su cine con su gente, con las personas que conocen su lenguaje desde dentro. Andy Richter, conocido principalmente por su larga asociación con Conan O'Brien en la televisión americana, aporta como Carter una capa de comedia oscura que funciona como válvula de presión del tejido dramático. Sarah, interpretada por Megan Lawless, tiene quizás la función temática más compleja entre los personajes secundarios, porque es la figura femenina no poseída de la película. La mujer que ve lo que está ocurriendo con Nikki desde la perspectiva de alguien que no está bajo el influjo del deseo de ver. Su arco narrativo es, en miniatura, el arco de cualquier persona que intenta advertir a alguien de una situación de daño y se encuentra sistemáticamente neutralizada por la ceguera del implicado. Barker sitúa a Sarah en una posición de impotencia que no tiene nada de sobrenatural. Es la impotencia de quien dice la verdad en un entorno que ha decidido no oírla. El destino de Sarah, que el propio Barker ha preferido no detallar en entrevistas para no revelar spoilers, es quizás la consecuencia más perturbadora de las elecciones de Bear. La evolución de las relaciones entre personajes en Obsession sigue una geometría de inversión. Al inicio de la película, Bear es el satélite que orbita alrededor de Nikki. Ella tiene agencia, tiene vida social, tiene deseos propios que no lo incluyen. Después del deseo, esa geometría se invierte. Nikki orbita alrededor de Bear de manera compulsiva y destructiva. Pero Barker añade una tercera fase que complica el esquema. Bear, que inicialmente disfruta de la inversión,
comienza a sentirse atrapado por la misma dinámica que creó. La ironía del deseo cumplido es que Ver quería ser amado libremente y termina siendo el centro de una atracción gravitacional que él mismo no puede controlar. La relación con Ian y Sarah sigue una curva paralela de degradación. A medida que Ver se consume la dinámica con Nikki, los lazos de amistad se disuelven. No por traición explícita, sino por la simple erosión que produce la obsesión cuando se convierte en el único contenido de una vida. La gramática visual de Obsession fue construida a partir de un principio conceptual que Barker articuló claramente para su director de fotografía, Taylor Clemons: rodar el film con composición centrada y espacio de cabeza adicional, porque quería que se sintiera incómodo en su soledad. Este mandato estético tiene consecuencias perceptivas inmediatas. Los encuadres de Obsession tienen una cualidad de exposición clínica, como si los personajes estuvieran siendo observados desde una distancia levemente mayor a la habitual, con un exceso de aire sobre sus cabezas que sugiere una presencia implícita: la cámara, el deseo, la mirada ajena, que los supervisa sin que ellos lo sepan. Es una gramática que remite tanto al cine de Kubrick como al de los hermanos Safdie, pero en una escala doméstica que multiplica la incomodidad por la familiaridad del entorno. Clemons, que fue encontrado en Internet por la productora Haley Johnson de manera completamente fortuita mientras él navegaba en un velero de México a Costa Rica, llegó al proyecto sin experiencia previa en el género de terror. Barker convirtió esa ignorancia en ventaja. Juntos vieron toda la filmografía de Ari Aster antes de comenzar la preproducción, y esa inmersión compartida les permitió construir un vocabulario visual común desde cero, sin los hábitos adquiridos que un director de fotografía de horror más veterano hubiera traído consigo. El resultado es una imagen que no parece de horror en el sentido convencional. No hay subexposición sistemática, no hay colores saturados hacia el rojo o el naranja, sino de una película que usa la normalidad como herramienta del terror. La progresión del trabajo de cámara sobre el personaje de Nikki a lo largo de la película es uno de los logros visuales más notables de Obsession. Al inicio, Nikki es filmada como cualquier personaje en una comedia romántica indie: encuadres amplios que le conceden espacio, planos de perfil que sugieren un mundo interior autónomo, profundidad de campo que la sitúa en relación con su entorno. Gradualmente, los encuadres comienzan a cerrarse. Clemons y Barker atrapan a Nikki en marcos cada vez más ajustados y oscuros, con el rostro frecuentemente recortado o sumergido en sombra, de manera que solo los ojos permanecen visibles. Como ha señalado la crítica de El India, en algunos planos no se puede ver su cara salvo los ojos, lo que me parece una forma inteligente de mostrar sus emociones sin su voz. La cámara hace visible lo que el guión no declara: la desaparición progresiva de una identidad. El sistema cromático y lumínico de la película parte de una paleta deliberadamente doméstica y mundana, los tonos neutros y ligeramente desaturados del interior de una casa promedio de clase media californiana, para ir introduciéndose, de manera casi imperceptible, en una oscuridad creciente. La casa de Ver en Burbank, California, reacondicionada por la diseñadora de producción Vivian Gray, comienza como un espacio levemente desordenado pero reconocible: el apartamento de un hombre solitario con buenos gustos musicales. Con la llegada de la Nikki poseída, la luz artificial comienza a retroceder. Hay cada vez más escenas en penumbra, más contraluz que borra las facciones, más sombras que parecen tener una vida propia. La oscuridad no llega de golpe, sino por estratos, lo cual es más perturbador que la oscuridad repentina. El movimiento de cámara en Obsession es notable precisamente por lo que no hace. En una era donde el horror de consumo abusa del handheld para crear una ilusión de energía y peligro, Barker y Clemons apostaron mayoritariamente por una cámara estática o en movimientos controlados y lentos. Los planos fijos tienen la paciencia de quien sabe que lo que va a ocurrir en el encuadre vale la pena esperar. Cuando la cámara se mueve,
Lo hace con una economía que otorga peso especial a cada desplazamiento. Un dolly hacia adelante sobre la cara de Ver en el momento en que pronuncia el deseo es quizás el movimiento más cargado de la película, porque convierte un acto aparentemente inocente en algo solemne e irreversible. La óptica elegida, lentes que mantienen una relativa nitidez en todo el plano, sin el desenfoque expresionista que suele asociarse al horror psicológico, refuerza esa frialdad observacional. El montaje de Obsession fue realizado por el propio Barker, quien ha insistido en que la edición es parte inseparable de su proceso creativo. El montaje me permite descubrir cosas que quizás no descubrí en el set, y no sé qué le quitaría a mis películas si no estuviera presente en ese descubrimiento. Esta decisión tiene consecuencias estilísticas concretas. Hay una continuidad de intención entre la escritura, la dirección y el montaje que es perceptible en la coherencia rítmica de la película. No hay los cortes de compromiso que a veces produce la postproducción cuando el director y el editor tienen visiones divergentes. En Obsession, la película que llegó al set es sustancialmente la película que llegó a los cines, con la excepción de esa escena de violencia recortada por la MPAA. La filosofía del montaje en Obsession podría describirse como montaje de precisión dramática. Cada corte está justificado por una función narrativa o emocional específica, y no hay secuencias de montaje acelerado cuya función sea meramente estilística. Barker edita como quien escribe prosa. Cada frase tiene su extensión necesaria, y no una palabra más. La longitud de los planos varía en función de la tensión dramática. Los planos se alargan en los momentos de incomodidad sostenida, creando la sensación de que el tiempo se dilata cuando la situación se vuelve insoportable. Y se contraen en los momentos de violencia o revelación, donde el corte abrupto funciona como la puntuación de una frase que corta de repente. Esta elasticidad del tiempo diegético es uno de los efectos más logrados de la película. El ritmo general de Obsesión ha sido comparado por múltiples críticos con el de un car crash a cámara lenta, una espiral descendente metódica en la que el espectador sabe hacia dónde se dirige, pero no puede apartar la mirada. Ese ritmo particular no es fruto de la improvisación, sino de una planificación narrativa donde Barker calibró con cuidado los momentos de respiración, los pocos instantes de levedad o humor genuino, para que su función fuera exactamente la opuesta a la que podrían parecer. No son pausas de alivio, sino preparaciones para el golpe siguiente. La comedia en Obsesión no alivia la tensión, la intensifica retroactivamente. Reír en una escena de obsesión significa que en 10 minutos ese mismo escenario te va a resultar insoportable. Las pausas y los silencios en Obsesión tienen una presencia activa que va más allá de la función convencional del silencio en el cine de horror, donde suele funcionar como umbral previo al jumpscare. En este film, el silencio es con frecuencia el espacio donde Ver toma sus no decisiones, los momentos en que podría actuar, decir la verdad, reconocer el daño que está causando, y en cambio permanece inmóvil, callado, mirando. Esos silencios de Ver tienen una densidad moral que es casi física. La película pesa más en esos instantes que en cualquiera de sus secuencias de violencia explícita. El sonido del ambiente, el zumbido eléctrico de la casa, los ruidos de la calle que se cuelan por las ventanas, adquiere en esos momentos una cualidad de acusación silenciosa. La música de Obsesión, compuesta por Rock Burwell, opera en un espacio entre el cine de horror de los 80 y el ambiente contemporáneo. Burwell, igualmente novel en el género como Clemons, construyó una partitura que tiene lo que los críticos han descrito como subterráneos románticos y anhelantes, rodeados de ruido ambiente y distorsión en crescendo. El punto de partida es la tonalidad del amor romántico. Melodías que en otro contexto podrían pertenecer a una película de comedia sentimental, con sus sintetizadores suaves y sus progresiones de acordes que evocan anhelo. Barker y Burwell tomaron esas melodías y las sometieron a un proceso de corrupción gradual. A medida que el deseo de ver se materializa y se tuerce, la música que lo acompaña se va llenando de disonancia, de interferencias electrónicas, de frecuencias graves que suenan como algo oscuro respirando cerca.
La función dramática de la partitura de Burwell es la de un comentarista irónico que sabe más que el protagonista. Cuando Ver disfruta de la tensión de Nicky, la música suena levemente mal. Los intervalos son casi correctos, pero no del todo, como una fotografía ligeramente desenfocada. Esta discrepancia entre lo que Ver siente, que finalmente ha conseguido lo que quería, y lo que la música sugiere, que algo en esa felicidad está podrido, es una de las operaciones dramáticas más elegantes de la película. Burwell ha reconocido en entrevistas posteriores al estreno que la inspiración para ese tono equívoco vino de la discusión que tuvo con Barker sobre cómo sonaba la autocomplacencia. No como triunfo, sino como algo ligeramente fuera de tono, como una nota sostenida, un semitono más alta de lo que debería. Los leitmotivs de Obsesión incluyen al menos dos estructuras musicales que retornan a lo largo del film en variaciones progresivamente distorsionadas. El primero es lo que podría llamarse el tema del deseo, una melodía de sintetizador que aparece por primera vez cuando Ver descubre el One Wish Willow y regresa en versión cada vez más degradada cada vez que Ver elige permanecer en el autoengaño. El segundo leitmotiv está asociado a la Nicky real, a los momentos en que su conciencia genuina emerge a través de la posesión, y tiene una cualidad diferente, más austera, más fragmentada, con silencio entre las notas que sugiere la discontinuidad de una identidad que pugna por reconstituirse. Que ese segundo tema sea también el más emocionalmente devastador de la partitura es una decisión autoral, que sitúa la empatía de la película donde siempre estuvo, en Nicky, no en Ver. El diseño sonoro de Obsession, separado de la partitura, pero inseparable de ella en la experiencia del espectador, fue construido con especial atención a lo que ocurre en el límite de la percepción consciente. Hay frecuencias graves que se introducen gradualmente en la mezcla durante las escenas de incomodidad sostenida, creando una sensación física de amenaza que el espectador percibe antes de poder verbalizarla. Los críticos de El India señalaron que el diseño sonoro podría ser incluso más perturbador que las secuencias de body horror, una evaluación que captura precisamente la ambición del equipo de sonido, que el terror acústico no sea menos real que el visual. La respiración de Nicky durante las escenas de posesión, en particular, fue procesada para que tenga una cadencia levemente no humana, suficientemente cercana a la normalidad para ser reconocible, suficientemente extraña para ser inquietante. La acústica de los espacios interiores de la película, principalmente la casa de Ver en Burbank, fue registrada con un cuidado poco habitual para un proyecto de ese presupuesto. Vivian Gray, la diseñadora de producción que transformó la casa real en el espacio diegético, trabajó en conjunto con el equipo de sonido para garantizar que los ambientes sonoros tuvieran la resonancia particular de un espacio que va siendo progresivamente invadido. Las paredes de la casa de Ver suenan diferente en el primer acto que en el tercero. Hay más eco, más reflexión del sonido, como si el espacio se hubiera vaciado de algo humano. Este trabajo sutil de diseño sonoro arquitectónico es el tipo de detalle que solo se percibe inconscientemente, pero que contribuye decisivamente a la sensación de que el territorio de Ver, su hogar, su zona de confort, ha sido colonizado por algo que no debería estar ahí. El contrapunto entre la música y las imágenes en Obsession alcanza su punto más agudo en las escenas de body horror, donde Barker toma la decisión inversa a la que podría esperarse. En lugar de amplificar el horror visual con música más intensa, la banda sonora se retira o se vuelve más quieta. Los momentos más perturbadores de violencia física en la película ocurren casi en silencio musical, con solo el diseño sonoro de fondo, lo cual tiene un efecto de distanciamiento brechtiano involuntario. Nos obliga a mirar lo que ocurre sin la anestesia emocional que la música suele proveer. Esta elección contrapuntística es coherente con la filosofía general de Barker. El horror genuino no necesita amplificación, necesita claridad. En el plano filosófico, Obsession propone una meditación sobre la diferencia entre el amor y la apropiación. La pregunta central,
¿Puede existir amor genuino sin libertad? Tiene una respuesta implícita en la estructura narrativa. No, no puede. Lo que Ver recibe después del deseo no es amor, sino la ejecución mecánica de una instrucción. Pero la película añade una vuelta de tuerca que la hace filosóficamente más interesante que una simple fábula sobre el amor libre. Ver sabe, en algún nivel de su conciencia, que lo que tiene no es amor genuino, y sin embargo, lo prefiere a la alternativa: no tener nada, ser el hombre que nunca fue correspondido. Esa elección revela que lo que Ver quería nunca fue realmente a Nikki. Quería la experiencia de ser amado, independientemente de quién lo amara o de qué significara ese amor para esa persona. La cuestión del consentimiento recorre toda la película como un nervio expuesto. El consentimiento informado, la idea de que las relaciones íntimas son contratos entre personas con plena conciencia y libertad de elección, es sistemáticamente violado por el deseo de Ver. No en el sentido de una agresión explícita, sino en el sentido de una manipulación estructural que elimina la posibilidad misma de la elección. Barker ha señalado en entrevistas que no quería hacer una película sobre un acto de violencia, sino sobre la estructura del control. No el momento en que el control se ejerce brutalmente, sino el proceso continuo y casi invisible mediante el cual alguien convierte a otra persona en un instrumento de su propio bienestar emocional. Esa distinción convierte a Obsession en una película sobre algo que ocurre todos los días en relaciones que nunca implican objetos mágicos ni posesiones sobrenaturales. La película articula una crítica a la cultura del nice guy, la ideología masculina que sostiene que la gentileza y la paciencia en las relaciones deberían ser recompensadas con amor romántico, que es tanto más efectiva por no ser explícita. Ver no es cruel, no es agresivo, no es misógino en el sentido declarado de la palabra, pero su convicción íntima de que merece el amor de Nikki por el simple hecho de quererla, de que el deseo unilateral crea una deuda en la otra persona, es exactamente la estructura de pensamiento que la cultura incel ha llevado a sus consecuencias más extremas. Barker sitúa esa estructura en el centro de una película de horror sobrenatural, y al hacerlo, sugiere que no necesita ningún elemento sobrenatural para ser terrorífica. El mundo real ya la produce con una regularidad perturbadora. Las lecturas políticas de Obsession han proliferado desde el estreno en Toronto, y el propio Barker ha navegado cuidadosamente entre ellas sin negarlas ni reclamarlas como las únicas válidas. La lectura más extendida, la que lo sitúa como una película sobre el patriarcado y el control masculino sobre la voluntad femenina, está indiscutiblemente presente en el texto. La lectura propuesta por la crítica de Refinery 29 es especialmente precisa. No era una película sobre la obsesión de una mujer con un hombre debido a un hechizo, sino sobre la obsesión de un hombre con el poder, el ego y el derecho. Ese reencuadre, que el título de la película se refiere a Ver, no a Nikki, es el giro hermenéutico central que eleva Obsession por encima de sus precursores genéricos. Los símbolos de Obsession operan en dos registros simultáneos, el del horror folclórico tradicional y el del realismo cotidiano contemporáneo. El One Wish Willow, una baratija de tienda de novedades que cuesta $6.99, es un símbolo deliberadamente antiheroico. No hay aquí ninguna lámpara de Aladino, ningún genio poderoso, ninguna solemnidad mítica. El objeto que cambia la vida de Ver es literalmente una cubierta de plástico que se parte por la mitad. Esa prosaica cotidianidad del objeto mágico es una declaración. Las estructuras que destruyen la autonomía de las personas no siempre tienen una apariencia dramática. A veces se parecen a algo que encontrarías en un cajón olvidado. Las rimas visuales que la película establece entre escenas son uno de sus mecanismos más elaborados. Una escena del primer acto, en que Ver observa a Nikki desde lejos en la tienda de música, un plano que tiene la distancia respetuosa del enamoramiento no declarado, encuentra su eco en el tercer acto, en un plano idéntico en composición, pero radicalmente diferente en contenido. Ver observa a la Nikki poseída desde la misma distancia,
Pero ahora esa distancia ya no es respetuosa, sino aterrada. El espacio entre los personajes es el mismo en ambos planos. Lo que ha cambiado es lo que ese espacio significa. Esta rima visual es típica del cine de Aster, uno de los modelos declarados del proyecto, pero Barker la usa con una economía que le es propia. La metáfora central de Obsession es la del cuerpo de otro como territorio. Nikki no solo pierde su voluntad, pierde su cuerpo, que se convierte en el vehículo de una entidad cuyo único propósito es ejecutar el deseo de ver. Hay en esa imagen una resonancia que va más allá del horror sobrenatural. El cuerpo como territorio disputado es una de las metáforas más activas en el debate contemporáneo sobre autonomía corporal, derechos reproductivos y violencia de género. Barker no hace la conexión explícita. No podría hacerla sin destruir la eficacia del film como experiencia de horror. Pero la estructura de la metáfora es suficientemente transparente para que la crítica la reconociera de inmediato. Slug Magazine lo formuló con precisión. Barker logró lo que Alex Garland no logró con Men: mostrar cuál es el miedo real de una mujer en las relaciones con los hombres. La polisemia del final de Obsession ha generado lecturas divergentes que el propio Barker ha alimentado más que aclarado. La interpretación más literal, Ver queda devastado pero vivo, sin redención ni castigo externo, con las consecuencias de sus acciones esparcidas a su alrededor, es coherente con una visión realista de cómo funciona el daño en las relaciones humanas. Sin resolución satisfactoria, sin justicia poética, con el perpetrador continuando su vida mientras las víctimas cargan las consecuencias. Pero hay otra lectura posible: que el verdadero horror del final sea la continuidad de Ver, su supervivencia sin transformación, como un argumento sobre la impunidad cultural de los hombres que causan daño desde la posición del hombre bien intencionado. El final no es ambiguo en cuanto a los hechos, las muertes, la destrucción, la secuencia de eventos, sino en cuanto a su significado moral. ¿Es Ver un monstruo o simplemente alguien ordinario llevado a consecuencias extraordinarias por una magia que no comprendía? La pregunta permanece abierta, con una incomodidad que es el regalo más duradero de la película. El estreno de Obsession en el bloque Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto, el 5 de septiembre de 2025, produjo exactamente la reacción que Barker había anticipado y temido a partes iguales. La sala de proyección se convirtió en un experimento colectivo de vergüenza ajena, humor nervioso e incomodidad creciente. Los testimonios de los asistentes a esa primera proyección coinciden en que la experiencia de ver la película en grupo amplificaba su efecto de manera exponencial. La risa incómoda de alguien en la fila de atrás era simultáneamente un alivio y una perturbación, porque hacía visible que todos compartían la misma complicidad con Ver. La cinta terminó como primera finalista del premio del público en la categoría Midnight Madness, perdiendo el primer puesto por un margen mínimo en la votación del público presente. 2 días después, Focus Features había entrado en conversaciones exclusivas para adquirir los derechos de distribución mundial, excepto Francia, Nueva Zelanda y Rusia, por una suma que las primeras informaciones cifraron en más de $15 millones, y que una fuente posterior de Variety confirmó definitivamente en 14 millones. La recepción crítica fue inmediata y sustancialmente positiva. Las reseñas escritas en Toronto entre el 5 y el 10 de septiembre de 2025, publicadas en Bloody Disgusting, RogerEbert.com, IndieWire y Sight and Sound, establecieron el tono que dominaría la conversación crítica durante los meses siguientes. Obsession era una película de horror genuinamente perturbadora que conseguía algo raro, esto es, hacer que la incomodidad fuera al mismo tiempo entretenida y filosóficamente seria. La reseña del BFI en Sight and Sound señaló la relación con la tradición del objeto maldito, de Monkey's Paw, de Jacobs, pero también versiones cinematográficas de 1943 y 1948, situando a Barker en una genealogía que le otorgaba profundidad histórica a lo que, en otro contexto,
habría podido leerse como simple ejercicio de género. Rumor Magazine, en una reseña publicada en marzo de 2026, lo formuló en términos que capturan bien el consenso. Barker apela a emociones universalmente reconocibles, enganchando a la audiencia en la situación central antes de girarla en direcciones sobrenaturalmente escalofriantes. El discurso crítico profesional generó al menos dos debates que merecen señalarse. El primero es el debate sobre la representación del personaje de Bear. ¿Está Barker criticando al nice guy o está cayendo, inadvertidamente, en la trampa de hacer tan simpático a su protagonista que el público termina del lado equivocado? Algunos críticos, especialmente los que escriben desde perspectivas de género, señalaron que la cámara es demasiado compasiva con Bear durante demasiado tiempo. La respuesta de Barker y de la mayoría de los críticos favorables es que esa compasión es exactamente el punto. Si no simpatizáramos con Bear durante los primeros 40 minutos, la película sería una fábula moral con un villano, y no lo que es un espejo. El segundo debate gira alrededor del humor. Algunos críticos encontraron que la comedia de la película, especialmente en los primeros actos, diluía la seriedad de su subtexto. La posición contraria, más extendida, es que el humor es inseparable del argumento, porque la cultura del nice guy se apoya precisamente en la ligereza como mecanismo de normalización. En su segunda semana de estreno comercial, a partir del 15 de mayo de 2026, cuando Focus Features la lanzó en amplia distribución en Estados Unidos, Obsession consiguió una hazaña estadística inusual en el cine de horror contemporáneo. Recaudó un 30% más en su segundo fin de semana que en el primero. Este tipo de crecimiento sostenido, que la industria llama legs o piernas, es señal inequívoca de una película que funciona por boca a boca, que genera la necesidad de ir a verla en sala, no porque los tráileres sean espectaculares, sino porque alguien en quien confías te la ha recomendado con urgencia. Según Box Office Mojo, en su segundo fin de semana, la película apuntaba a una recaudación global que superaría los 79,7 millones de dólares, de los cuales 58,5 millones provendrían de salas norteamericanas. Para una película rodada en 20 días con $750,000 de presupuesto efectivo, la variación entre la cifra oficial de 1 millón y la real de 750,000 refleja distintas formas de contabilizar los gastos asociados a la adquisición por Focus Features. Ese rendimiento constituye un caso extraordinario de retorno sobre la inversión. Jason Blum, quien ha producido algunos de los mayores éxitos proporcionales de la historia del cine de horror, declaró que incluso para sus estándares, el resultado era inusual. La trayectoria festivalera de Obsesión, después de Toronto, fue cuidadosamente gestionada por Focus Features, para maximizar el perfil de la película entre los públicos de nicho que constituyen el núcleo del fandom del horror. Las proyecciones con entradas agotadas en el Fantastic Fest de Austin, el festival especializado en horror y cine de género más influyente del mundo anglosajón, confirmaron que la película resonaba con igual intensidad en los espectadores que ya habían leído las reseñas de Toronto y en quienes llegaban sin contexto previo. La proyección en el Focus Fest inaugural el 18 de octubre de 2025 fue parte de una estrategia de construcción de perfil que incluyó también una presentación en el South by Southwest de marzo de 2026, el festival que tiene quizás la mejor audiencia del mundo para el cine de horror, que se toma en serio como arte. La influencia inmediata de Obsesión sobre el género y sobre la industria tiene al menos dos dimensiones visibles. La primera es la consolidación de lo que algunos críticos ya estaban llamando la tradición youtuber a horror. La línea que va de Jordan Peele, cuyo origen está en el sketch televisivo, no exactamente en Internet, pero en el mismo territorio de la comedia de situación, hasta Zach Cregger y los hermanos Philippou en Australia, y que ahora incorpora a Barker como su representante más joven y más explícitamente nativo digital. El artículo de The Wrap que perfila a Barker menciona en el mismo párrafo a Chris Stuckman, crítico de YouTube que estrenó su ópera prima Shelby Oaks, y a Markiplier, creador de contenido de videojuegos que llevó Iron Long a las salas comerciales, como parte de un fenómeno generacional
donde la audiencia de YouTube se convierte en la autora de sus propias películas. La segunda dimensión es la más práctica. El teléfono de Barker no dejó de sonar desde el lunes posterior al estreno en Toronto, con ofertas que incluyen la dirección del reboot de Texas Chainsaw Massacre para A24 y la producción de Anything But Ghosts para Blumhouse y Roy Lee. Para la audiencia contemporánea, en particular la audiencia más joven que creció con el lenguaje de las redes sociales, el humor negro de Internet y los debates sobre masculinidad tóxica que han ocupado el discurso digital desde mediados de la segunda década del siglo, Obsession funciona con la eficacia de un texto que habla exactamente del mundo que esa audiencia habita. La película no explica el inceldom ni lo retrata, simplemente muestra su lógica emocional desde adentro, con la intimidad de quien la conoce. Eso la hace más perturbadora que cualquier documental o análisis sociológico, porque sitúa al espectador dentro del mecanismo en lugar de observarlo desde afuera. El hecho de que sea simultáneamente terrorífica, a veces hilarante y filosóficamente seria, que no sacrifique ninguno de esos registros en favor de los otros, es lo que la convierte en algo genuinamente difícil de olvidar. Obsession es, en la filmografía de Cory Barker, el primer punto de llegada y el primer punto de partida. Antes del film, Barker tenía dos identidades profesionales que convivían sin fusionarse del todo: el comediante de sketches de YouTube y el realizador de horror microbudget. Con Obsession, esas dos identidades se funden en una tercera que es más que la suma de sus partes, la de un autor capaz de sostener simultáneamente la comedia negra y el terror genuino, la inmediatez del entretenimiento popular y la seriedad del subtexto filosófico. El hecho de que Barker haya rechazado actuar en la película, a pesar de tener la experiencia y el deseo, para presentarse exclusivamente como director, es una señal de que la decisión de construir una identidad autoral estaba clara desde antes de que comenzara el rodaje. La comparación con Jordan Peele, que aparece en prácticamente todas las reseñas y perfiles de Barker, es productiva, pero tiene sus límites. Peele venía de Key y Peele, un programa de sketches televisivo de alto perfil, con presupuesto y distribución garantizados. Barker viene de un canal de YouTube fundado con 0 recursos y construido de manera totalmente artesanal. Que el resultado cinematográfico sea comparable en términos de impacto cultural y de eficacia dramática sugiere que el origen de plataforma importa menos que la coherencia de la visión. La línea que conecta a Barker con Peele no es biográfica, sino estética. Ambos llegaron al horror desde la comedia. Ambos entienden que las mismas estructuras que generan risa pueden generar terror. Ambos tienen un ojo para el subtexto político que no se impone sobre el texto, sino que lo habita desde adentro. La percepción de Obsession fue cambiando entre el estreno en Toronto en septiembre de 2025 y el lanzamiento comercial en mayo de 2026, pero de una manera singular. No hubo corrección ni devaluación, sino una profundización. Las primeras reseñas, escritas en el calor de la experiencia de sala en Toronto, tendían a enfatizar el impacto visceral inmediato. Las reseñas publicadas antes del estreno comercial, escritas por críticos que habían tenido meses para procesar la película, tendían a enfatizar el subtexto, la construcción de personajes, la coherencia filosófica. Esa evolución, de la descripción de la experiencia a la interpretación del significado, es exactamente el trayecto que los filmes que perduran recorren con el tiempo. En el momento del estreno comercial, con 96% de aprobación en Rotten Tomatoes sobre 52 reseñas, un porcentaje que el propio consenso del sitio articula como dauntingly disturbing while also skillfully amusing and thrilling, la película ya tenía el perfil de un potencial clásico del género. La actualidad de Obsesión hoy. A pocas semanas de su estreno comercial, con la conversación cultural todavía en plena ebullición, reside en su capacidad para hablar de varios presentes simultáneamente. Habla del presente del cine de horror, mostrando que el género puede ser a la vez accesible y filosóficamente ambicioso sin sacrificar ninguno de los dos registros. Habla del presente de la industria cinematográfica, demostrando que el origen en plataformas digitales ya no es una señal de marginación, sino un posible trampolín hacia la legitimidad crítica y comercial. Y habla del presente cultural más amplio, la conversación sobre masculinidad,
consentimiento, poder en las relaciones íntimas, con una eficacia que ningún ensayo o reportaje puede igualar, porque opera desde la experiencia emocional directa. La conversación que Obsesión ha generado en torno a la posibilidad de futuras entregas merece atención, porque revela algo sobre cómo Barker concibió el universo diegético desde el inicio. En múltiples entrevistas posteriores al estreno comercial, el director insinuó que el One Wish Willow podría convertirse en una propiedad intelectual expandible. Cuando creamos el One Wish Willow, pensé, ¿no sería genial si se convirtiera en algo? Ahora es casi una IP. Cualquier deseo es en cierta forma egoísta. Hay muchas historias por explorar con eso. La estructura del objeto maldito, como eje de posibles antologías. Cada película centrada en un deseo diferente, un deseante diferente, consecuencias distintas pero gobernadas por la misma lógica de la perversión, es coherente con el ADN conceptual de la película original y con la tendencia del cine de horror contemporáneo hacia las franquicias de universo expandido. Que Barker hable de esa posibilidad con mesura pero sin negarla, sugiere que la decisión de construir el One Wish Willow como un objeto con historia propia, descrito en el guión como una antigüedad de los años 60, no como una creación reciente, fue deliberada desde el inicio. Las consecuencias industriales del éxito de Obsession para la carrera de Barker se materializaron a una velocidad que el propio director describió como surreal. Antes de que la película saliera de los cines, ya había firmado para dirigir Anything But Ghosts, una comedia de horror producida por Blumhouse, Atomic Monster y Focus Features, coescrita y protagonizada por él mismo y por Tomlinson como dos cazafantasmas fraude que se encuentran con un poltergeist real, con Aaron Paul en el elenco principal, y para escribir y dirigir el reboot de The Texas Chainsaw Massacre para A24. Este último proyecto es probablemente el más significativo en términos de la percepción de Barker dentro de la industria. A24 adquirió los derechos de la franquicia de Tobe Hooper en una subasta competitiva que superó las ofertas de Blumhouse y otras productoras, y eligió a Barker después de una búsqueda que incluía prácticamente a todos los directores jóvenes de horror con reconocimiento crítico. Que la elección recayera en un realizador de 26 años, cuya primera película de distribución amplia todavía estaba en cartelera al momento de la firma, es una declaración sobre el peso que el éxito de Obsession tuvo en esa decisión. La referencia al reboot de Texas Chainsaw Massacre como punto de llegada de la trayectoria de Barker es también una señal estética. Barker ha declarado en entrevistas que la versión de 2003, dirigida por Marcus Nispel, la que protagonizaron Jessica Biel y R. Lee Ermey, es más cercana a lo que quiere hacer que el original de Hooper. No porque sea mejor película, sino porque tiene una energía de impacto físico inmediato que lo interesa como punto de partida para una reimaginación. La franquicia de Texas Chainsaw tiene 52 años de historia, 9 películas, una novela y 3 videojuegos. Y su valor como propiedad intelectual fue estimado en $252 millones en el momento de la subasta. Que Barker pase de un presupuesto de $750,000 a gestionar ese legado sin haber salido todavía del estreno de su primera gran producción, es el trayecto profesional más vertiginoso del Hollywood de 2026. El paralelismo que la prensa especializada trazó inmediatamente entre la trayectoria de Barker y la del movimiento más amplio de creadores nativos digitales que ingresan a la producción cinematográfica convencional es históricamente necesario para entender la magnitud del fenómeno. David F. Sandberg pasó de crear cortometrajes de horror en YouTube a dirigir Lights Out para Warner Bros. En 2016, lo cual se considera el precursor moderno del trayecto, aunque Sandberg trabajó con materiales visuales, no con comedia. Los hermanos Philippou, en Australia, crearon contenido de sketch y horror en YouTube antes de debutar con Talk to Me para A24 en 2023. Kane Parsons, cuyo Backrooms como serie de YouTube se convirtió en un fenómeno viral, estrena su versión cinematográfica también para A24, el mismo fin de semana de Memorial Day 2026 que Obsession. Lo que hace singular el caso de Barker dentro de este linaje es la escala del impacto financiero y crítico combinado. Ninguno de sus predecesores en el trayecto YouTube a Hollywood generó un récord de taquilla de segunda semana, ni una adquisición en festival por encima de los $14 millones.
La conversación entre Barker y Zach Cregger, que Interview Magazine publicó a mediados de mayo de 2026, dos directores de horror de la misma generación y la misma escuela del humor oscuro, hablando sobre qué hace que una película asuste de verdad, es uno de los documentos críticos más reveladores alrededor de Obsession. Cregger, cuyo Barbarian fue en 2022 el punto de comparación que más se usó para describir el tipo de horror al que aspira Barker. Comedia de situación que se tuerce en terror genuino. Habla con Barker como un igual, lo cual ya es en sí mismo un reconocimiento notable, dado que Barbarian fue producida con un presupuesto muy superior al de Obsession. Los dos coinciden en que el miedo más duradero no es el miedo al monstruo, sino el miedo al reconocimiento. La película que asusta de verdad es aquella donde el espectador reconoce en el villano algo que también existe en él mismo. Esa formulación es la que mejor describe lo que Obsession construye durante su primer acto, y que el resto de la película va cobrando de manera implacable. El One Wish Willow, que funciona como detonador narrativo de la película, tiene una genealogía diegética que Barker construyó con cuidado inusual para un objeto que aparece en pantalla durante no más de 3 o 4 minutos. En el guión, el objeto es descrito como una antigüedad de los años 60, vendida en una tienda de cristales y novedades. No hay nada en su apariencia que lo diferencie de decenas de baratijas idénticas. Barker tomó la decisión de diseñar el One Wish Willow con una estética deliberadamente kitsch. Plástico amarillento, tipografía de cartel de feria, instrucciones impresas en el reverso, con la seriedad de quienes no saben que están vendiendo una maldición. Porque quería que el objeto pareciera exactamente como parece. Un chiste barato. Que algo tan trivial pueda destruir vidas es, en el plano simbólico, la proposición central de la película. Los mecanismos del daño relacional no tienen el aspecto dramático que el cine nos ha enseñado a esperar. A veces se parecen a algo que costaría $6.99 en una tienda de novedades. La producción de Obsession operó bajo restricciones que Barker no intentó ocultar durante la campaña de prensa, sino que convirtió en parte central de su propuesta artística. 20 días de rodaje con un equipo reducido, cuyo nombre no siempre aparece en los créditos destacados, pero cuya contribución es perceptible en cada departamento, implica una disciplina de preproducción que deja poco margen para el descubrimiento en el set. Barker resolvió esa tensión mediante una metodología que describió como Shooting Center Composed and Having Extra Head Space, encuadres simétricos con espacio adicional sobre los personajes, que permitía a Clemons iluminar y encuadrar con rapidez sin perder coherencia visual. La diseñadora de vestuario Blair James, también parte del equipo creativo central, eligió para ver una paleta de ropa invariablemente anodina, capas de azul y gris, nada que llame la atención, que contrasta con la ropa más vívida y personalizada de Nikki en el primer acto, diferencia que se invierte gradualmente cuando la posesión borra la individualidad del guardarropa de Nikki. Hay un detalle de producción que circuló en entrevistas y que ilumina la filosofía de trabajo del equipo. Cuando Focus Features adquirió los derechos y el presupuesto de marketing se multiplicó exponencialmente respecto al de producción, hubo una discusión interna sobre si algunos elementos visuales del film debían pulirse en postproducción. Barker resistió esas presiones. Habríamos estado contentos con que esto saliera en Shudder. Eso ya hubiera sido enorme para nosotros, declaró en Credits, la revista de la Motion Picture Association. La posición de Barker, que la película que llegó al cine es sustancialmente la que se rodó en Burbank con ese presupuesto, sin retoques digitales que homologaran su textura a la de producciones más costosas, es también una declaración estética. La levedad de la imagen, su falta de pulimento digital, es parte de la autenticidad que la separa del horror de estudio. El modelo de distribución de Obsession, en el que Focus Features actuó como distribuidor norteamericano y Universal Pictures International gestionó los territorios internacionales, excepto Francia, Nueva Zelanda y Rusia, merece una nota de contexto. La exclusión de Francia, New Zealand y Rusia de los derechos internacionales adquiridos en TIFF
sugiere que esos territorios habían sido vendidos previamente por los productores en negociaciones independientes. Una práctica común en las películas independientes que buscan financiar la producción mediante preventa de derechos territoriales. El hecho de que los productores pudieran vender derechos de esos 3 mercados antes del estreno en festival sugiere que había suficiente interés previo en el proyecto para que compradores internacionales apostaran por él sin haberlo visto terminado. La película se estrenó en el Reino Unido con distribución de Universal y fue recibida con entusiasmo equivalente al norteamericano, confirmando que su subtexto cultural, la crítica a la masculinidad del nice guy, resonaba más allá de la especificidad cultural americana. La figura de Jason Blum como productor ejecutivo merece una reflexión que va más allá del crédito formal. Blum se unió al proyecto en diciembre de 2025, cuando Obsession ya había sido adquirida por Focus Features y tenía fecha de estreno confirmada. Su participación no fue determinante en la producción, sino en la construcción del perfil de la película ante la industria. El sello Blumhouse actúa en el mercado del horror como una señal de calidad que informa a distribuidores, exhibidores y audiencias. Cuando Blum pone su nombre en una película, está diciendo que vale la pena prestarle atención. Esa señal fue especialmente valiosa en el caso de Obsession, porque la película tenía un perfil inusualmente joven en todos sus departamentos. Director de 26 años, reparto desconocido para el gran público, cinematógrafo sin experiencia previa en horror. Y la incorporación de Blum funcionó como garantía de que el riesgo había sido evaluado por alguien con un historial infalible en el género. El propio Blum articuló después la razón de su entusiasmo. La película hablaba a una generación que el horror de estudio convencional no alcanzaba. El impacto de Obsession sobre la discusión dentro de la industria sobre el modelo económico del horror de bajo presupuesto fue tan inmediato como previsible. El análisis de R-Thread formuló la pregunta que los ejecutivos de estudio estaban haciéndose en privado. Si una película de $750,000 puede competir en distribución amplia y superar las recaudaciones de producciones de 30 a 80 millones de dólares, ¿qué validación tiene el gasto excesivo? La respuesta que el mercado ofrece es más matizada que la pregunta. Obsession no triunfó por barata, sino por auténtica, y esa autenticidad, que nacía de la coherencia entre la visión de Barker, la economía del rodaje y el lenguaje de su generación, no es reproducible mecánicamente por ninguna productora que intente fabricar el mismo modelo. El presupuesto bajo fue consecuencia de la autenticidad, no su causa. Pero el hecho innegable es que Obsession ha recalibrado las expectativas de lo que es posible con $1 millón y un director de 26 años que sabe exactamente a qué tipo de audiencia quiere llegar. Que Obsession haya generado conversaciones serias sobre candidaturas a premios para Inde Navarrete, incluyendo un artículo de Variety de mayo de 2026 que explícitamente la postuló para la consideración de la temporada de premios, es sintomático de un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo en el horror. Cuando una actuación dentro del género es suficientemente extraordinaria como para que la Academia del Cine no pueda ignorarla sin que la omisión sea visible. Los precedentes son escasos, pero luminosos. Toni Collette en Hereditary, que la Academia ignoró a pesar del consenso crítico. Lupita Nyong'o en Us. Naomi Watts en Mulholland Drive. Navarrete entra a esa conversación con una actuación que tiene la doble rareza de ser técnicamente asombrosa y emocionalmente devastadora al mismo tiempo. Que sea la actuación central de una película que recaudó más de $68 millones domésticos en 2 semanas, añade el argumento comercial al argumento artístico. La Academia ya no puede invocar la marginalidad del género como excusa para la indiferencia. El diálogo de Obsesión con la contemporaneidad no se agota en su subtexto de género. Hay algo en su estructura. Una persona ordinaria, con acceso a un mecanismo extraordinario que le permite imponer su voluntad sobre otra, que resuena con ansiedades contemporáneas sobre la tecnología, sobre los algoritmos que pueden condicionar el comportamiento sin que los afectados lo sepan, sobre las plataformas de comunicación que transforman las relaciones íntimas de maneras que todavía no comprendemos del todo. El One Wish Willow es una metáfora de cualquier sistema
que permite a alguien controlar la atención, el comportamiento o el afecto de otra persona sin su consentimiento explícito. Una metáfora que en 2026 tiene aplicaciones que van mucho más allá del folclore de los objetos malditos. Que esa resonancia haya sido construida por un director de 26 años, nacido en Mobile, Alabama, que filmó la película en 20 días con un presupuesto equivalente al de un Honda Civic de segunda mano, es quizás el detalle más perturbador de toda la historia de Obsesión.